Maravilloso club. Hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, perdón, es un tema que a nosotras nos gusta mucho porque es un tema lleno de buena vibra, diría yo, ¿no? Lleno de emociones, de la idea de promover emociones muy positivas en el día a día de su trabajo y de sus actividades, y eso nos hace a nosotras muy, muy felices también. Entonces, vamos a hablar hoy de liderazgo, pero de un liderazgo que potencia la felicidad del trabajo en equipo. Y para ello estaremos abordando tanto asuntos relacionados de manera directa o conceptos relacionados de manera directa con el liderazgo, así como temas relacionados de manera directa con la felicidad y cómo es que estos dos se cruzan, ¿no? Y para eso yo voy a estar, digamos, orientando la conversación, y con mi compañera Sandra iremos teniendo ahí pequeños diálogos, preguntas, comentarios de Sandra para ir animando también la conversación. Y en determinados momentos, bueno, esperamos que tengan sus micrófonos cerraditos en general para no tener interferencias del ruido ambiente, pero en el momento en que les pidamos que hagan sus intervenciones, si quieren abrir sus micrófonos, en fin, pues pueden hacerlo con total confianza. Como de costumbre les contamos, seguramente varios de ustedes ya nos conocen, pero bueno, algunos otros muy probablemente no. Por lo tanto, nos presentamos. Mi colega es Sandra Liliana Franco. Como pueden ver, tiene cambio de look, le sientan las capitas en el cabello, se ve muy churra, muy pispa. Es psicóloga, es especialista en gerencia de recursos humanos, es consultora organizacional desde hace muchos años en temas de gestión de talento humano, una capacitadora supremamente formada, una persona que se ha certificado en estos temas y le ha puesto mucha pasión siempre a los procesos de formación, es líder coach, entrenador de la elite, y en fin, tiene una gran trayectoria como facilitadora, capacitadora y especialmente usando metodologías de educación experiencial. Y mi nombre es Ana María Ortegón, yo también soy psicóloga, al igual que Sandra, soy especialista en gerencia de recursos humanos, tengo un magíster en psicología y un doctorado en ingeniería y gestión de conocimiento. Soy mentora de propósito de vida, también capacitadora experta desde hace muchos años en temas relacionados con el desarrollo humano, la innovación, el emprendimiento a nivel empresarial y social, en fin. También con otra trayectoria igualmente larga, porque las dos somos ya entraditas en años, no vamos a decir en cuántos, pero la vida nos ha regalado muchísima experiencia de trabajo y también muchas alegrías como parte de esa experiencia. El día de hoy tenemos el propósito de conversar con ustedes, como les decía, de las relaciones entre liderazgo y felicidad, y nuestro objetivo es que ustedes puedan reconocer procesos de liderazgo que inciden en la sensación de felicidad y bienestar de los colaboradores o equipos de trabajo y sus implicaciones para las organizaciones. O sea, ¿qué representa que la gente se sienta, que haya un liderazgo que promueve la felicidad en las organizaciones? Entonces, alrededor de eso vamos a estar conversando hoy juiciosamente. Y para ello vamos a abordar 4 grandes temas: liderazgo y felicidad, las diferentes perspectivas o formas de ver el liderazgo, incluso podría llamarles teorías, pero pues no, espero no aburrirlos demasiado con teoría, pero sí un poco con la comprensión de cómo se entiende el liderazgo y qué le aporta eso a la felicidad organizacional. Vamos a ver los efectos positivos de la felicidad en las organizaciones y también a hablar sobre el liderazgo colaborativo y la forma como este liderazgo contribuye al propósito de los equipos de trabajo y de las organizaciones. Entonces, alrededor de estos 4 temas vamos a estar trabajando en esta tarde de hoy. Antes de empezar, Sandrita, no sé si quisiera darles un saludito o si continúo, como quiera. No, está perfecto. Te iba a interrumpir hace un ratico y así como lo dijo Ana María, pues es un placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy y espero que el tema les genere inquietudes, les genere
como mucha sensación de que quieren ponerlo en práctica en sus espacios de trabajo, con sus equipos, también con su familia, porque ustedes son líderes de su espacio social, de sus, seguramente si pertenecen a la comunidad, a asociaciones, pues efectivamente también pueden poner en práctica todo este trabajo de liderazgo y de felicidad. Así que bienvenidos, y ahí solamente te doy la palabra para irte acompañando en este proceso. Anita, gracias. Gracias, Anita. Bueno, mis queridos amigos y amigas, les quiero pedir por favor que miren esta imagen y piensen qué les suscita esa imagen, qué emoción les genera, qué se imaginan que le pasa a esas dos personas. Y que nos abran sus micrófonos y nos lo cuenten o lo escriban en el chat, como se sientan más cómodos. Es importante, si van a abrir los micrófonos, ojalá por lo menos tomen la palabra. En reacciones pueden levantar la manito para que no las abran todos al tiempo. Y si no, vayan escribiendo ahí en el chat y nos dejan saber. Bueno, acá ya empiezan a aparecer cositas en el chat. Hugo Barrera nos dice que es la sensación de logro. Germán, que es como la felicidad allí expresada. El triunfo, excitación, representa felicidad, dice José también. Éxitos. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan que pasó un poco antes de que esa foto fuera tomada? Reacción ante un evento positivo. Es la ¿Recibieron reacción alguna ante un evento noticia? positivo. Están felices, a lo mejor recibieron alguna buena noticia. La expresión es de triunfo. Si ustedes les dijeran que esa persona están hablando con otro compañero de trabajo o con una persona de la organización de un nivel diferente, probablemente superior, ¿qué pensarían? Un negocio, buenas noches, mi nombre es Gerardo. De pronto se cerró un negocio extraordinario pues con esas personas. Que se cerró un buen negocio, que recibieron la aprobación de un proyecto, buenas noticias, que se ganaron una licitación, que se logró un objetivo. Probablemente antes de la situación había tensión. Si ustedes ven la expresión de estas dos personas y piensan cuando ustedes están así en sus espacios de trabajo, más allá de ese momento de euforia, ¿qué representa sentirse así en los espacios en los que ustedes se mueven? ¿Qué representa para ustedes saber que esos momentos existen en sus espacios de interacción? Beneficio mutuo, dice Hugo. Gratitud y esfuerzo por lo que se ha hecho. Esfuerzo, gratitud. ¿Qué más representa para ustedes el sentir que ustedes pudieran ser esas dos personas y que tuvieron ese momento? José, eso es una mirada un poco, no sé, que despidieron a un compañero, pero ahora va a tener un ascenso. Muy bien, José, eso con algo de humor. Esa imagen representa pues muchas cosas. Como una sorpresa, ¿no? Sí, sí, representa muchas emociones, o sea, es como infinito pues ahí lo que ellos están haciendo ahí, lo que se ve ahí. Así es. Y fíjese que antes un compañero acá, Julio, miren lo que venían diciendo antes. Bueno, además del picante que le puso José, Hugo dice, se percibe unidad, un ambiente sano y de compañerismo, de trabajo en equipo, de alcanzar lo esperado. Eso son algunas de las expresiones que vemos allí. Ahora vamos a ver otra imagen que puede ser en ese mismo entorno laboral. ¿Qué representa para ustedes esta otra imagen? Buenas noches, Edgar. Ay, perdón que me les lleve la imagen porque estaba mirando el chat y se me movió el mouse. ¿Qué representa la imagen de la derecha? ¿Qué se imaginan que pasa allí? ¿Qué les dicen las caras de estas personas? ¿Qué les dicen los gestos? De pronto están juzgando al compañero por una mala decisión.
Puede ser que estén juzgando al compañero por una mala decisión. Hay una escena de angustia, de que hay un problema, de que hay un desacuerdo, de que hay alguna dificultad, ¿no? De que hay estrés laboral, que hay desacuerdos. Don Edgar Balbuena, tiene su micrófono abierto, le recomendamos cerrarlo. Gracias. Fíjense, por favor, ¿qué pasa cuando ustedes sienten que su ambiente de trabajo es de estas características? Acá siguen diciéndonos, está al borde de la depresión, algo salió mal. ¿Qué pasa cuando sus espacios de interacción, especialmente de trabajo, pero no únicamente, tienen esos elementos? ¿Cómo creen ustedes que es la vida de estas personas, o incluso cómo podrían imaginar su vida si fuera así, si fuera esa la situación? Miren todo lo que han escrito acá. Las cosas no están saliendo bien, hay estrés laboral, hay dificultad, hay angustia, hay problemas, hay desacuerdos, están al borde de la desesperación, algo sale mal. Puede ser que sea la actitud representa actitud, conocimiento y actitud para lograr un conocimiento. Se trabaja incómodo, dice. Se trabaja incómodo. Es aquí donde conocemos los verdaderos amigos. Ahí es donde sabemos con quién contamos y con quién no. Si una situación de estas se prolonga en el tiempo, queridos amigos, ¿qué creen ustedes que pasaría con esa organización, con esa empresa en la que están, a la que pertenecen estas personas? Personas que, como ustedes han manifestado, están llenas de dificultades, de preocupación, de estrés, de proyectos que no se han terminado. No surgiría, nos dice Ronald, la empresa no surgiría, efectivamente. Ok. ¿Qué La más empresa puede no suceder? surgiría. ¿Y qué pasaría con las personas en esa empresa? Yo ¿Qué digo creen que de pronto ustedes? hay que analizar desde dónde viene el problema antes de pues, tomar una decisión contra esas personas. No es una decisión contra ellas, simplemente estamos diciendo, si las personas permanecieran la mayor parte del tiempo que están en ese espacio, con esa cara de angustia que refleja esos sentimientos que ustedes han dicho, ¿qué pasaría con esas personas? ¿Qué se imaginan que pasaría en la vida de esas personas? Y aquí ya lo pusieron, no hay un ambiente, no habría un buen ambiente laboral, se enfermarían, probablemente habría que buscar soluciones, ¿no? Aportando, perdón, José, no entendí la segunda palabra. Ideas debe ser. Ideas, perdón. Aportando ideas, bueno, tendrían que empezar a buscar soluciones. En todo caso, y aquí dicen, se pierden los talentos, las capacidades y sería la oportunidad de tomar nuevos caminos. En todo caso, si ustedes vieron las dos situaciones prolongadas, si estamos felices, pues es una empresa que está prosperando, que está surgiendo, que va a salir adelante, la gente tiene la mejor actitud. Si en mucho tiempo estamos en esta sensación de angustia, de preocupación, de que las cosas no están saliendo, de que estamos agobiados, pasan muchas cosas. La primera de ellas es que el propio trabajador se enferma, pero además probablemente es una empresa que como empresa también se enferma. Y adicionalmente, probablemente vamos a empezar a ver que algunas de las personas de la organización prefieren irse porque el clima de la organización o de la empresa no es agradable. Y claro, ahí los dueños de las empresas entramos en crisis y decimos, hay que buscar soluciones. Y parte de las soluciones que nosotros queremos hoy compartir con ustedes, o parte de las situaciones que contribuyen a que ustedes mejoren el ambiente de trabajo, tiene que ver con la manera como se ejerce el liderazgo. Entonces, para compartir hay 4 elementos claves. Entender que cuando nosotros hablamos de procesos de liderazgo, mis queridos amigos, primero ya no estamos en una época en que el líder es el superhéroe y es el protagonista de novela, el que se las sabe todas y el que es el más destacado de la organización. Estamos en una época diferente, estamos en una época en que el liderazgo se ve como un proceso que puede estar en cabeza de muchas personas y ahora vamos a ir viendo eso.
Pero en todo caso hay 4 aspectos súper claves que hacen parte del liderazgo. Uno, en el liderazgo normalmente hay un proceso de influencia. Es decir, el líder o los líderes de la organización afectan a otras personas dentro de la organización. Y si yo tengo un líder que eventualmente es el que genera gran presión, el que genera gran tensión, el que es un poco castigador, el que es el de dar palo más que otra cosa, pues seguramente va a tener un equipo con ese nivel de estrés y de tensión que nosotros veíamos. Esa es una manera de ejercer el poder. O sea, el castigo es una manera de ejercer el poder, así como la recompensa también es una manera de ejercer el poder y de influenciar a otros. Entonces, en todos los procesos de liderazgo hay influencia, pero hay maneras diferentes de ejercer esa influencia. Yo la puedo hacer desde el garrote y la zanahoria, o lo puedo hacer desde ser un modelo de rol, desde ser una persona que acompaña, que apoya, que ayuda. Esa es una elección que uno hace. La pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿y yo qué decido? Por otro lado, está siempre en un proceso de liderazgo, como se está definiendo acá, la existencia de grupos. Los grupos son el espacio en el que naturalmente ocurren los procesos de liderazgo. Puede ser un grupo pequeño que hace una tarea determinada, o un grupo un poco más grande como un área de una organización, o una asociación, o una junta de acción comunal, en fin. Los grupos pueden ser muy diversos, pero siempre que hay grupos, hay procesos de liderazgo. Hay personas queriendo influenciar a otras y esa influencia puede ser muy positiva, puede ser muy empoderadora o no, dependiendo, insisto, de la forma como esos líderes se comunican. También hay procesos, siempre es un proceso de interacción, en donde el líder o los líderes afectan, pero también son afectados por sus seguidores. ¿Qué pasa cuando yo tengo un liderazgo así como muy fuerte y muy duro? Pueden pasar 2 cosas, amigos. Que las personas sean temerosas y asuman una actitud más bien sumisa, o que se resistan a ese carácter dominante de ustedes. Y en los dos casos, de ustedes, no, perdón, de los líderes, disculpen. Y en los 2 casos estamos hablando de problemas de liderazgo. Si yo tengo a gente muy pasiva, si yo tengo a gente que solo me hace caso, pues no los voy a tener empoderados. Y si tengo a gente que me está haciendo resistencia todo el tiempo y que está queriendo oponerse a lo que yo estoy planteando, también me va a generar dificultades, me va a retrasar procesos, puede ser que dificulte la tarea, o que sabiendo las cosas y siendo buena para hacer las cosas, decida no hacerlo en cualquier espacio. Entonces, ese proceso es importante, y aquí es clave entender que ese liderazgo no es lineal, es decir, que no solamente va de una persona que ocupa un determinado cargo hacia los otros, sino que dentro de las organizaciones muchas personas pueden ejercer liderazgo y no necesariamente tienen que tener un cargo jerárquico. Eso es clave tenerlo en cuenta para que entendamos que el liderazgo puede venir de muchas partes. Yo les cuento, hace muchos años trabajé en una organización muy bonita, y la persona que era identificada con mayor liderazgo en esa organización, que en aquella época debía tener unos 400 trabajadores, era uno de los señores de portería. Es un museo, y era uno de esos señores de portería el que identificaban con mayores características de liderazgo siempre. Una persona alegre, jovial, dispuesta, que apoyaba, proactiva. ¿Ven? Entonces, en cualquier cargo podemos tener un líder. Y finalmente, los liderazgos siempre tienen metas comunes. Las metas comunes son esos propósitos que deben ser claros para todos, amigos. Tienen que ser claros, porque si solamente el líder lo tiene claro y mejor solo suelta un poquito de la información porque es mejor que los otros no conozcan mucho, pues las otras personas no van a saber cómo actuar en determinado caso, o tienen esa información demasiado parcializada para saber cómo actuar. Lo cierto es que entre líderes y seguidores lo importante es que se compartan esas metas y que haya una claridad, digamos, muy ética en relación con las metas que se tienen, para que todos trabajen unidos. Vamos a cerrar microfonitos, yo creo. Sandrita, si puede, o nuestra compañera de... Andrea, te solicitamos. Le pedimos a Sofía García que a ver si tiene la posibilidad, Byron, que también tiene su micrófono abierto, porque eso puede generar. Juan Andrés también, Casca. Ok. Bueno. Entonces,
esto nos permite cerrar esta partecita, esta imagen diciéndoles, el liderazgo es un proceso. Y siempre es un proceso en el cual yo estoy buscando influenciar a otras personas para lograr un objetivo común de manera interdependiente, con el compromiso de todos. Eso es lo que se espera de un liderazgo. Y como les digo, a veces se ejerce simplemente desde el poder, desde el cargo y con la lógica del garrote y de la zanahoria, mientras que otras veces se hace basado en un modelo, en una persona que es muy inspiradora, que está llevando a las otras a hacer cosas interesantes. Voy a darle una miradita al chat a ver qué hay acá. Sí, puede ser que un líder no sea tan positivo, efectivamente. Y evidentemente, Rafael, todos podemos hacer parte de una solución, pero necesitamos querer ser parte de la solución para hacer ese trabajo en equipo que nos estaban mencionando ahí en el chat. Bien. Hace un rato Carlos tenía la manito levantada, entonces quiero saber si todavía tiene alguna inquietud, alguna pregunta, el que está nombrado solamente como Carlos. Gracias, doña Sandra, muy buenas noches. Gracias, doña Ana María. Sí, efectivamente, pues me lleva a pensar sobre el colaborador líder en la planta de producción que en este momento hay. Y tiene las siguientes características. Tiene una personalidad, un carácter definido, una persona que habla con fuerza, es empoderada y lo sigue. ¿Sí? Es un líder natural. Sucede que pues desde la gerencia lo que estamos viendo que hay unas faltas, no sé si estamos interpretando como faltas y eso estaría mal o no es una falta, y es que toma contra ciertos empleados, contra ciertos colaboradores, de opresión, de reprimir, digamos que allí no hay una igualdad hacia los demás, entonces digamos que le coloca trata de colocarles unas tareas o asignarles ciertas tareas para que otros no las hagan y sí siempre lo haga, lo maltrata, lo estás como hostigando. Esa es una parte. Y la otra parte, pues allí tenemos una política, es que los colaboradores, es decir, allí en la empresa no deben haber relaciones sentimentales. Y pues también esa persona tiene una relación sentimental con un supervisor y entonces pues digamos que allí no sabemos qué hacer. Y es muy buen trabajador, muy buen líder, es una persona que hace su trabajo excelente, excelente. Cuando se Carlos, trata de la yo le parte de... haría simplemente dos comentarios para que ustedes los tengan en cuenta, y es, si es un líder que tiene grandes fortalezas, es necesario que el jefe inmediato de esa persona le haga una buena retroalimentación, que le haga ver las cosas positivas que tiene, pero que también le haga ver en dónde está fallando. Por lo siguiente, cuando una persona ejerce su rol desde esa diferencia que usted nos está explicando, cuando una persona ejerce el poder dándole ventajas a unos y desventajas a otros, es una persona que es percibida como injusta. De eso hay un montón de trabajos de investigación en liderazgo que hablan de la justicia procesual. ¿Y eso qué significa? Que hay personas que ejercen la justicia de manera demasiado subjetiva. Y cuando sus equipos de trabajo se dan cuenta de eso, empiezan a generar problemas de equipo. Pero el problema no es del equipo, el problema tiene que ver con el líder. Entonces, si usted tiene ese rol que le permite conversar y hacerle una retroalimentación, lo más adecuado es que le haga esa retroalimentación, que le diga lo que tiene, lo que está bien, pero también aquello en lo que está fallando, para que puedan llegar a un acuerdo que tenga que ver con lo que para ustedes como empresa es ideal. Porque de lo contrario, esta persona está por oposición generando malestar y no felicidad, como lo estamos planteando acá en el siguiente slide. La felicidad es básicamente un estado de ánimo, un estado emocional positivo, y ese estado emocional se expresa de diferentes formas, ¿cierto?
En ese estado de ánimo hay un sentimiento de disposición que se irradia en ciertas circunstancias, que contagia de bienestar a otros. Hay optimismo, hay sensación de que podemos controlar las cosas, de que somos autoeficaces, de que podemos hacer las cosas bien porque somos competentes y si cometemos errores nos damos apoyo. Se confía en las habilidades, en las destrezas, en las capacidades de cada quien para afrontar las situaciones y en la satisfacción del deber cumplido. Todo eso hace parte de ese estado de ánimo positivo. Entonces, la gente que está trabajando así, pues realmente está disfrutando de su profesión o de la ocupación que desempeña o del oficio que desempeña en su organización. Pero si las personas están sintiendo que hay un trato diferencial, esto no ocurre. Se siente feliz al que le está dando ventajas, pero probablemente hay muchas otras personas que no tienen esas ventajas y eso empieza a generar problemas en los equipos de trabajo. Entonces, ahí la sugerencia es hacerle una retroalimentación muy asertiva, en donde comiencen explicándole, diciéndole que quieren tener esa conversación con él, que él es un excelente trabajador, lo que hace muy bien se lo destacan, lo que hace muy bien de manera puntual, de manera muy específica, pero también le hacen saber lo que no está tan bien. Y las normas de la organización que él está incumpliendo, porque las normas pues no están para incumplirlas y eso tiene una razón de ser. Y probablemente lo que se imagina es o que no saben o que la empresa no va a tomar medidas porque él es tan bueno que es posible que infrinjan la norma con él o que se hagan los de las gafas. Pero si eso pasa con uno, puede pasar con varios, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan entrar un poco a mediar esas dos circunstancias que hay allí. Sandrita, le voy a recomendar si puede ir mirando el chat mientras yo avanzo y si quiere ir haciendo alguna intervención de las del chat me cuenta, ¿le parece? Sí, solamente una que efectivamente hacía Edgar, nos decía, creo que para este caso en particular es no tener, el líder no debe tener preferencias, debe ser muy objetivo en sus apreciaciones y en el seguimiento de sus normas, ¿no? Solamente. Sin duda alguna. Y lo que les digo, eso se ha estudiado un montón en procesos de liderazgo y es, pues la gente tiene que sentir que aplica la norma igual para todos. Claro, otra cosa es que, digamos, haya una situación específica, particular, y que eso se lleve de pronto a un comité o a una conversación con otras personas, pero no que la gente sienta que él arbitrariamente está cambiando la norma. Eso no es conveniente porque eso daña el clima de trabajo. Eso hace que algunas personas puedan entrar en esa cara tensa que veíamos ahora y generarse ese ambiente difícil que en el mediano plazo va a estar generando dificultad. Mientras tanto, lo que sí ocurre dentro de un liderazgo que está orientado a la felicidad es que este liderazgo busca pasar de la gestión que está centrada solo en el poder del cargo, que es lo que parece que está ocurriendo con el ejemplo que nos acaban de señalar, es una persona que tiene mucho poder en su cargo, pero es necesario que pase de allí, que trascienda de eso para que pueda impactar positivamente en el desempeño de las personas, de los equipos y de toda la organización. Y que para eso, cada persona en la organización que tiene la posibilidad de ejercer un liderazgo, lo haga creando una cultura que promueva la calidad de vida y de satisfacción en el trabajo. Y que contribuya al desarrollo personal y profesional de ese equipo con el que está trabajando. Dense cuenta, amigos, que o sea, a ninguno de nosotros se le ocurre, a ninguno, por ninguna razón se le ocurre, que uno se levante en las mañanas, mire a su pareja al lado de su cama, si es que duerme entrepiernado, y le diga, uy, no, yo estoy que me muero de ganas de ir a que me vacíen, a que me regañen, a que me griten, a que me llamen la atención. La vida no es, o sea, nosotros no vivimos así. De hecho, si me levanto y sé que eso va a pasar, me levanto con desgano, no quiero ir, probablemente llego sin el mismo ánimo porque sé que en algún momento van a pasar cosas desagradables. Entonces, lo ideal es que nosotros, desde el liderazgo que ejercemos, podamos pensar en cómo contribuimos a la calidad de vida y a la satisfacción de esas personas que trabajan con nosotros. Eso hace parte de ese rol de liderazgo orientado a la felicidad. Y para eso hay una serie de principios que son importantes. Primero, es comprender
que para cada uno de nosotros, para todos los seres humanos, el trabajo tiene un sentido. O sea, nosotros trabajamos porque el trabajo nos da alegrías, nos da satisfacciones, nos hace sentir útiles. ¿Cuántas personas conocen ustedes que una vez se pensionan, se enferman, por ejemplo? ¿Cuántas personas conocen que una vez se pensionan, empiezan a sufrir males que no tenían? Porque el trabajo realmente hace sentir a las personas productivas y activas. Entonces, allí hay que entender que el trabajo tiene un sentido para todos nosotros. Para unos puede ser el sostén, el saber que el trabajo le permite mantener a su familia sana, equilibrada, con la alimentación, con unas condiciones de vida dignas. Por otro lado, este liderazgo orientado a la felicidad también crea condiciones favorables para el bienestar. Crear condiciones favorables para el bienestar significa que yo creo ambientes de trabajo seguros, ambientes de trabajo agradables. Un ambiente de trabajo seguro es un lugar, es un ambiente de trabajo en el cual si la gente se equivoca, yo no le caigo encima con el garrote, sino que cojo esa equivocación y miramos qué se puede hacer, cómo se soluciona, qué se aprende, qué lección aprendida queda de eso. Esa es una organización con un ambiente favorable, una organización en donde el líder apoya, en donde los compañeros de trabajo apoyan, en donde cada uno siente que hace parte de ese proceso. El diálogo existe en estos tipos de liderazgo y en organizaciones que están buscando vivir de manera más plena, un vínculo entre el liderazgo y los logros del equipo, o sea, se reconoce y hay un diálogo abierto sobre eso. Se reconoce que el liderazgo que se ejerce en la organización tiene un impacto directo en los logros del equipo y que a su vez los logros del equipo estimulan esas formas de liderazgo más apoyadoras, más colaborativas. El otro principio es compartir el liderazgo. Y dense cuenta lo que yo venía diciéndoles justamente en el anterior. Como hablamos aquí de que en estas formas de liderazgo ya no es el líder héroe súper protagonista que nos han montado, digamos que ha hecho parte de la historia, aquí lo que estamos viendo ante lo que estamos hoy en día es que muchas personas comparten el liderazgo y pueden dialogar sobre ese liderazgo, pueden dialogar sobre quién lleva la batuta hoy. Hoy lleva la batuta Sandra porque Sandra es la que maneja este tema. O lleva la batuta Sandra porque Sandra es la que tiene la metodología más clara. O hoy lleva la batuta Ana María porque Ana María es la que tiene hoy el ánimo y la pila puesta para hacerlo y ella se pidió hacerlo o lo que sea. Pero es claro que cualquier persona podría ejercer ese liderazgo en determinado momento. Y finalmente, el otro principio de un liderazgo orientado a la felicidad es que es un liderazgo que establece responsabilidad común por los resultados. Es decir, tenemos claridad de que hay interdependencia en los roles de todos dentro de una empresa y que esa interdependencia permite que todos seamos responsables del resultado. Ojo, todos no es lo mismo que cualquiera. Ustedes han escuchado aquella frase de ¿quién es el responsable de esa tarea? Ah, no, eso cualquiera lo puede hacer. No, no se trata de ese tipo de responsabilidad donde uno dice cualquiera para zafarse la responsabilidad encima. No, aquí es todos, en tanto cada uno tiene un rol y una tarea para cumplir que seguramente le da un insumo a otra persona del equipo. Entonces, estos son principios fundamentales a la hora de pensar y de tener un liderazgo que se oriente a la felicidad y al desarrollo pues, de la empresa. Sandrita, ¿quiere complementar algo o hay algún comentario en el chat que quiera aportarnos? Solamente me parece importante cuando decías compartir ese liderazgo, que es importante de bajarnos a veces de los egos, ¿no? Y dar espacio a ser liderados en un momento determinado porque la otra persona tiene ese conocimiento, el dominio, la habilidad, está en el momento idóneo para ejercer ese liderazgo y porque todo está aportando a eso que tú estabas diciendo, a ese bien común, a esa meta que queremos alcanzar entre todos como equipo. Entonces es bien importante que también nos observemos porque necesitamos bajarnos del ego, ¿no? Si no, no vamos a dejar que efectivamente haya ese proceso de liderazgo que se rota. Sandra, eso que dice me hizo recordar una conversación que tuve en estos días con una colega
y estábamos hablando de estos temas de liderazgo y ella me decía, Ana María, hablar de liderazgo es como hablar de ser papás. A nadie lo educan, a nadie lo forman para ser papá. En teoría, a nadie lo forman para ser líder. Digamos, en mi escuela de psicología a mí no me formaron para ser una líder como tal. O en otros espacios tal vez, no sé, a un ingeniero, a un arquitecto, a un técnico, a un ornamentador, probablemente no lo forman para que sea líder. La vida los lleva a ejercer roles de liderazgo, pero si estas personas son inquietas, tienen la posibilidad de aprender de liderazgo. De hecho, por eso están ustedes aquí hoy. Así como los papás también tienen la manera de aprender a ser mejores papás. Hay libros, hay manuales de desarrollo de los niños, de cómo crecen, de cuáles son las etapas más difíciles, de cómo deberían llevarlos. Aquí también. Aquí tenemos claro que hay maneras de ejercer el liderazgo que ya están, digamos, bastante cuestionadas y que se están complementando con otras formas. Y esas otras formas son estas nuevas perspectivas de liderazgo que le aportan a la felicidad y que cada una le suma unos factores o unos aspectos diferentes. Lo que yo les voy a mencionar acá a ustedes y voy a compartir con ustedes, mis queridos, mi querida audiencia de esta noche, son cuatro teorías o enfoques de liderazgo que son los más recientes. Hay otros, estos no son los únicos, hay por lo menos otras 6 u 8 que surgieron entre 1930 y 1990 más o menos. Estas que ustedes ven acá son todas teorías que surgieron a partir de 1990 hasta hoy. Y estas teorías nos han, lo primero que necesito contarles es que en estas teorías el protagonista no es el líder. El protagonista es el proceso de liderazgo. Y en ese proceso, ¿qué nos aportan? Entonces, hay unas personas o unos expertos que hablan del liderazgo transformacional. Como su nombre lo indica, es un liderazgo que busca transformar a sus colaboradores, transformar a la organización. Es un liderazgo que inspira a los otros a retarse, a crecer intelectualmente, a interesarse. Es un liderazgo que se interesa por las emociones y por los valores de las personas que están trabajando conmigo, porque si yo las conozco, puedo ser empática con ellas y puedo proponerles estrategias de cambio. Entonces, el liderazgo transformacional va a ser muy, muy importante para esa búsqueda de la felicidad, porque yo en ese proceso le estoy diciendo a la gente cómo es que puede encontrar su desarrollo personal y profesional dentro de la organización en la que yo me muevo. Y eso genera felicidad. Eso genera esas caras de alegría que vimos en la primera foto, esa cara de teníamos un desafío y lo logramos, qué chévere. Entonces, eso va por un lado. Por otro lado está el liderazgo auténtico, que es un liderazgo que empieza a reconocerse, en el que el líder se reconoce muy consciente de sí mismo y de una gran ética con la cual se relaciona con sus seguidores y por lo tanto es muy transparente en esas relaciones. En ese liderazgo no hay cabida, mis queridos amigos y amigas, para esos favoritismos. No la hay. Un liderazgo auténtico es un liderazgo que siempre será ético en el sentido de la forma como se aplica la norma, como se aplica las reglas de la organización. Ahora, si hay una regla que parece obsoleta en determinado momento, probablemente los líderes auténticos estarán en disposición para poner eso en discusión con los directivos de la empresa. Oigan, esta regla no es obsoleta. Me voy a inventar algo, Carlos. De pronto alguien dice, sí tiene sentido que haya una norma que prohíbe las relaciones sentimentales en la organización. Y de pronto alguien dice, pues es muy difícil, o sea, si no lo hacen acá, puede ser que lo hagan a escondidas igual, o sea, ¿tiene sentido hacerlo o es posible que se planteen otras cosas? No sé, yo no estoy haciendo aquí, no estoy promoviendo las relaciones internas dentro de la organización, simplemente... Tranquila, sí. A lo que quiero llegar es que si la norma puede parecer en determinado momento poco adecuada, obsoleta, inconveniente por cualquier razón, pues un líder auténtico puede llevar a ese debate y a ese diálogo para que la norma se revise, pero no será una persona que se pase por encima de la norma porque tiene una ética fuerte.
Este liderazgo valora mucho la experiencia de las personas, la experiencia del propio líder, pero también la experiencia de los otros, la sabiduría de los otros, el conocimiento que cada uno tiene. Y es un liderazgo muy confiable justamente por ser muy ético y muy transparente. Luego viene el liderazgo espiritual que también nos ha aportado, y ojo aquí a lo que sigue. Liderazgo espiritual no es de ninguna manera liderazgo religioso. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque aquí no se trata de que si yo soy un líder profundamente católico o profundamente evangélico o profundamente musulmán, entonces es desde allí que me muevo. No, de eso no se trata. Eso podría ser tan sesgado como ser un líder totalmente autoritario. Aquí se trata en este liderazgo de reconocer que los seres humanos trascendemos mediante el trabajo, y que las personas que ejercen este liderazgo espiritual trabajan mucho desde algo que se ha llamado la psicología positiva, que es el posicionamiento de valores como el amor, la fe, la esperanza, el optimismo, la lealtad. O sea, yo creo en eso como líder profundamente. Yo creo que yo puedo hacer cosas desde la esperanza, desde la fe, desde el amor que siento por cada uno de mis semejantes, y no es el amor de pareja, ¿no? No es el amor sentimental, no. Estamos hablando de ese amor genuino que me hace a mí querer ayudar a otro, de ese amor que es el amor de buscar que todos estemos bien. Esta es otra manera de entender el liderazgo, y es un liderazgo que está muy enfocado en el cuidado de todas las personas que hacen parte de la organización en la que se mueve. Y finalmente está el liderazgo distribuido. El liderazgo distribuido colaborativo es un tipo de liderazgo, es un tipo de enfoque, más bien, de estudio de liderazgo, que permite entender que cada persona dentro del equipo, desde el portero de mi edificio hasta la presidencia, tiene el poder de participar, de aportar y de generar ideas valiosas dentro de la organización. Y hoy el líder puede ser esa persona de la portería, o puede ser el jefe de producción, o puede ser el jefe comercial, o puede ser un trabajador común y corriente de cualquier área. Pero lo fundamental es que se reconoce que estas personas tienen un conocimiento valioso, una experiencia valiosa, y que están en condiciones de aportar ideas valiosas. En este caso, en el liderazgo se habla de inteligencia colectiva y de inteligencia distribuida. ¿Por qué colectiva? Porque lo que cada uno de nosotros sabe y la manera como sabe solucionar problemas la pone al servicio de un problema común. Eso es como si nosotros nos sentáramos en nuestra familia en un momento de crisis económica, y el papá o la mamá ya en un momento de total afugia se sienta y le dice a los chicos: miren, estamos teniendo esta situación, me quedé sin trabajo, la mamá también está con pocos ingresos, tenemos estas y estas dificultades y necesitamos todos remar para el mismo lado. Y entonces ahí muy probablemente uno de los chicos dice: yo podría hacer esto, yo puedo levantarme lo de los buses de aquella manera, ¿qué tal si entre todos hacemos un negocio de pizzas? No sé, cada uno puede empezar a aportar ideas. Esto pasa en este tipo de procesos y lo hemos visto nosotras como consultoras en empresas enormes, grandes, de diferentes sectores, y por supuesto del sector de la construcción lo hemos visto. Por lo tanto, este liderazgo es un liderazgo mucho más adaptable, es mucho más creativo, es mucho más flexible, es mucho más adaptativo. Todas estas formas de liderazgo van a nutrir ese enfoque de liderazgo que promueve la felicidad en el entorno de trabajo. Pero también estas formas de liderazgo implican como unos modelos de pensamiento, es decir, con qué ojos ve el líder la realidad. ¿Con qué ojos ve el líder la realidad? Ese liderazgo puede ver la realidad de dos maneras. La puede ver desde el déficit o la puede ver con una mirada apreciativa, de construcción de cosas, de ir poniendo cada vez los cimientos para ir construyendo cosas más importantes. Si yo me paro a ver las cosas desde el déficit, pues en lugar de ver un vaso medio, si yo veo un vaso que tiene agua hasta la mitad, digo, no, pues es que ese vaso está medio vacío. Ahí lo que tenemos es un problema. ¿Sí ve que nos faltan recursos? No, eso no se puede hacer. Eso nunca se ha podido hacer. Y menos ahora, eso así no funciona. Eso lo digo yo cuando estoy viendo
las cosas desde el déficit, desde la mentalidad de déficit. Pero si yo estoy viendo las cosas desde el lado apreciativo y desde una mentalidad de crecimiento, yo puedo decir, bueno, el vaso ya lo estamos llenando, el vaso está medio lleno, tenemos recursos, tenemos algunos recursos que son importantes, no estamos partiendo de cero. Eso quiere decir que podríamos pensar en tales soluciones o en tales alternativas de solución con lo que tenemos. Podemos pensar de una manera diferente. Tenemos tales recursos, pero tenemos que reorganizarlos para poder dar cuenta con esos recursos de las dificultades que tenemos. ¿Está desconociendo que hay un problema? No lo está desconociendo, pero está siendo mucho más proactivo. De eso se trata el tener un modelo de pensamiento apreciativo y de crecimiento, o tener un modelo de pensamiento de escasez. De escasez, estaba buscando la palabra, Sandrita, gracias. Un modelo de crecimiento de escasez. Entonces estamos moviéndonos en esos dos, la abundancia, el crecimiento, o la escasez, el déficit, ¿ok? Eso en términos de ese modelo de pensamiento. ¿Qué necesita? ¿Cómo actúa una persona con mentalidad fija? ¿O qué necesitamos para promover esa cultura de felicidad? Si estoy desde el déficit, estoy en esa mentalidad fija. Es decir, yo soy así. Yo voy a poner de ejemplo al líder de Carlos, es que yo hablo durito, es que yo soy riguroso, es que yo le pongo la sanción a quien le tengo que poner la sanción. Y yo puedo sentir que yo soy así, que así aprendí las cosas y que así me voy a morir. Lo cual no es cierto, mis queridos amigos. Los seres humanos aprendemos hasta el día que nos morimos. Todos los días aprendemos, ¿no? Nosotras, Sandra y yo, tenemos admiración profunda por la mamá de una colega que es una señora que hoy en día tiene 90 y ¿cuántos, Sandra? 9. Ok, 99. Y cuando estaba en los 80 empezó a estudiar inglés. Y cuando estaba en los 85 empezó a estudiar pintura. Y cuando estaba ahorita en los 90, ya no me acuerdo en qué va, pero ella siempre nos sorprende con un aprendizaje, siempre. Es una señora que vive en zona, digamos, no rural, pero en provincia, digamos. Ella sale sola, se mueve sola, es de una autonomía y de una entereza increíble. Y todo el tiempo está aprendiendo algo. Entonces, eso es algo natural en nosotros, aprender. Los loros viejos también aprendemos a hablar, eso, por fortuna nosotros no somos loros, más bien es lo que hay que decir. Tal vez los loros no aprendan, pero nosotros sí aprendemos hasta el día que nos morimos. Así que la idea es tener convicción en que nuestra inteligencia se puede desarrollar todos los días, en que nosotros aprendemos de manera permanente. Y si esa convicción está, mis queridos amigos y amigas, es muy posible que cada vez tengamos estrategias más flexibles frente al manejo de los grupos, que cada vez sintamos que podemos trabajar mejor de formas colaborativas, que cada vez sintamos que podemos ser más cuidadosos de cada una de las personas que hace parte de nuestro entorno, sea en la empresa, sea en la familia, sea en el grupo de amigos, pero que sintamos que nosotros podemos ser personas empáticas y que están dispuestas a cuidarse unas de otras. También supone desarrollar hábitos para nuestro propio cuidado. Ojo, es muy difícil que yo cuide, aunque pasa, ¿no? Pasa con frecuencia, pero es muy difícil cuidar a otros de manera adecuada si yo mismo no me cuido, si yo mismo no tengo prácticas de autocuidado, si yo estoy echándome cargas y pesos tales encima que ayudo a los otros con un sacrificio enorme. Yo necesito estar bien para cuidar a otros. Yo necesito como gerente, como líder, como presidente de la compañía, como jefe de un área, saber que estoy equilibrado, que mi emocionalidad está bien, que me estoy alimentando bien, que tengo buenos hábitos, para saber que eso mismo se lo reflejo a mis coequiperos. Por otro lado, es en esa mentalidad de crecimiento y en esta onda vamos a compartir buenas prácticas, estamos dispuestos a compartir buenas prácticas, pues porque además eso también permite que yo cuide al otro. Si yo le comparto a otro mis buenas prácticas, el otro también las puede implementar o incluso las puede adaptar. Aquí tengan en cuenta una cosa, compartir buenas prácticas no es decirle al otro qué hacer y cómo hacerlo, es mostrarle cómo lo hacemos nosotros
para ver si esa persona lo quiere hacer de la misma forma o de pronto simplemente tomar lo que le sirve de la manera como yo lo hago y mejorarlo y adaptarlo a sus propias necesidades. En este caso Anita, se acompaña, señora. Aquí hay un comentario de Ana Mercedes que viene a colación con este compartir buenas prácticas, precisamente lo manifiesta de estar activos, ¿no? De que la mente se vuelve cada vez más joven en la medida en que se está en actividad y que se hace ejercicio, se cuida de la alimentación, y esa es una manera efectivamente de dar ejemplo, de compartir de aplicar las buenas prácticas y de compartirlas. Claro, fíjense que de hecho, cuando nosotros vemos ciertas personas que uno dice, Pepito, Pepita, ¿cómo se conserva de bien? Normalmente son personas que cuidan de su alimentación y que hacen algún tipo de ejercicio, por ejemplo, y que andan pendientes, o sea, no son obsesivas con su salud, pero van, se hacen chequeos regulares, pero fundamentalmente tienen muy buena actividad física y muy buenos hábitos de alimentación. No son, o sea, uno puede ver gente bien que se ha hecho cirugías, obvio, eso no lo vamos a negar, pero esa gente no es no son las personas que llegan mejor a una edad avanzada físicamente hablando, puede que intelectualmente sí, porque después se nota que ha pasado con ellas, mientras que una persona que se ha cultivado, que ha cultivado su bienestar físico, su bienestar intelectual, que se ha mantenido activa intelectualmente, probablemente, de hecho, logra superar o enfrentar mejor enfermedades propias de la edad, ¿no? Así que ese es un punto a tener en cuenta. Y también estamos hablando de que esta mentalidad nos ayuda a fortalecer la comprensión de la organización como ese lugar en donde hay una gran interacción humana. En este sentido, lo que podemos decir es que todas estas prácticas nos llevan a entender que todos los liderazgos, desde el transformativo, el auténtico, el espiritual, y cuando cerramos en el colaborativo, todos empiezan a apuntarle a cómo trabajamos de manera conjunta para construir o contribuir al propósito del equipo. Y aquí mencionaré rápidamente algunas cosas e iremos avanzando. Sandrita, si hay algún comentario, pues tiene el espacio para hacerlo. Bueno, entonces, tengan en cuenta que en ese liderazgo colaborativo, el liderazgo se distribuye, el liderazgo surge de cualquier persona. No hay una diferencia grande entre quien lidera y quien es liderado, justamente porque eso está distribuido. Es un liderazgo que permite adquirir y compartir el conocimiento de manera generosa, de manera amplia, y asimismo permite que haya mayor capacidad de adaptación, de creatividad y de aprendizaje. Hay una inteligencia que se comparte, hay una sabiduría que se comparte, hay una inteligencia colectiva que facilita que las empresas, las organizaciones respondan a problemas complejos, porque tienen el conocimiento de todos a su servicio. Hay una gran velocidad de adaptación y no se basa en la influencia bilateral o unidireccional, porque tenemos muchas influencias en ese proceso. Y para ello también hay una combinación de elementos que implican colaboración mutua. Yo no puedo hablar de liderazgo orientado a la felicidad y tampoco de colaborativo si no hay conexión social. Y ya hemos venido viendo por qué, y lo vimos un poco en las imágenes del comienzo. Esa conexión social implica relaciones sólidas y saludables con los otros. Si yo estoy agarrada de los pelos con mis colegas, si yo estoy discutiendo, si yo estoy enojada la mayor parte del tiempo con nosotros o con cara de revólver, es muy probable que me acabe ganando una gastritis, problemas de colon y que esté profundamente amargada. Por lo tanto, la conexión social con los otros contribuye a mi felicidad y a mi bienestar emocional. La atención por el cuidado de los otros, que ya hablé de él con suficiencia, no me voy a detener mucho allí. Y finalmente, el poder entender que es importante sentir una sensación de satisfacción general con la vida, que estamos bailando con la vida, que estamos viviendo esa fiesta de la existencia, digo yo, la rumba de la existencia, en el sentido de que vamos acompasados con los otros, que disfrutamos de experiencias positivas, que tenemos ese sentido de propósito de vida y que sentimos que estamos trascendiendo, que el día, si hoy nos vamos de este plano, amigos míos, nos vamos felices.
Si hoy nos vamos de este plano, por cualquier razón, sabemos que dejamos un legado, sabemos que dejamos lo mejor que podíamos dejar. Nos vamos con satisfacción con la vida y sabiendo pues que es normal que las personas, así como nacemos, crecemos, pues nos empezamos a deteriorar desde los 25 años, nos enfermamos y pues indiscutiblemente vamos a morir, eso hace parte de la vida, pero sin duda alguna hemos vivido en propósito, hemos vivido con satisfacción. En este sentido, este liderazgo tiene varias premisas fundamentales, este liderazgo colaborativo y que está orientado pues a esta conexión. Uno, reconoce que nosotros los seres humanos somos muy sociales y muy relacionales. O sea, nosotros no vivimos en soledad, no, necesitamos de los otros. Hoy alguien me escribía diciendo que a uno no le hacían que a uno lo único que le hacía falta era el aire para respirar, pero que las personas no. Y eso es cierto, uno puede prescindir de personas, pero uno no puede prescindir de buenas relaciones. Nosotros necesitamos de buenas relaciones para vivir. Y si una relación es tóxica, pues mejor no tenerla. Pero necesito tener otras buenas para vivir en estabilidad emocional. Las emociones y las necesidades de las personas que forman las organizaciones hacen parte de lo que me constituye a mí también, de la identidad de mis propias relaciones. Si ustedes, voy a dar un ejemplo. Si yo pienso en mi colega Sandra y yo somos colegas hace, no sé, o sea, nos conocemos hace 30 años, somos socias hace 15 años y hemos sido colegas desde que nos conocemos hace 30 años. Y las emociones y las necesidades de Sandra como profesional y como persona hace parte de la identidad de la relación que nosotras tenemos como amigas y como colegas. Una relación respetuosa en donde puede haber retroalimentaciones fuertes, pero que no las hacemos porque las cosas no las tenemos que decir, en donde crecemos mutuamente, en donde nos apoyamos mutuamente, y esto no es porque ella esté acá. O sea, tenemos 30 años de amistad, amigos. Y creo que podemos decir que hasta hoy nunca ha habido una ruptura significativa. Claro que hemos tenido diferencias, por supuesto, pero nunca nada que no haya podido manejarse en un diálogo. Y finalmente, los y las líderes de las organizaciones actúan como generadores de desarrollo integral de las personas. Un líder colaborativo quiere que los otros se desarrollen, no solo desarrollarse él o no solo desarrollar a las personas de su grupito y con las que tiene confianza o a las que quiere privilegiar. Eso no ocurre ahí. Ese líder colaborativo trabaja para todos. Cada integrante de la empresa en la que nosotros estamos tiene conocimientos y tiene experiencias que le dan poder suficiente para que esa persona en determinado momento pueda guiar a otro. Entonces, dense cuenta que estos son premisas que hacen parte de ese liderazgo colaborativo y que de alguna manera se van relacionando claramente pues con temas que ya veníamos trabajando. Ay, perdón que se me saltó. Acá hay una serie de aspectos que generan bienestar y sensación de felicidad que los invitamos a desarrollar de hecho. Uno, amigos míos, la práctica de la gratitud. Dar gracias todos los días por las cosas buenas que se tienen es fundamental, ¿no? No levantarnos pensando en lo que nos hizo falta, que probablemente hay cosas que nos faltan, pero cada día que abrimos los ojos tenemos lo más valioso que es la vida. Tenemos personas que nos rodean y que son importantes, trabajo o en fin, techo. Tenemos muchas cosas que agradecer y eso hace parte de esa sensación de bienestar y felicidad. Identificar los valores, los principios que nos mueven, que guían nuestras decisiones, poder establecer metas claras, metas que sean significativas, que uno sienta que tiene un algo para vivir, que tiene un reto en la vida. Que practiquen la atención plena. Esa atención plena, amigos míos, consiste en saber qué es el hoy, el aquí y el ahora. No estar hoy pensando en lo que va a pasar mañana. No estar aquí conectados pensando si será que en 2 horas la comida va a estar lista o no va a estar lista. O pensando si mañana me voy a levantar tarde, me voy a levantar temprano. No, estar aquí es estar aquí con sus ojos, sus oídos y su corazón atentos a lo que se está trabajando. Y así dejar de ir en automático, ¿no? Dejar de ir en automático, Sandra. Todo el tiempo, o sea, cuando están ustedes en el carro, estar en ese, mire cuántas personas tienen accidentes en un carro porque van en automático y no se dan cuenta que el carro se les está rodando, por ejemplo, ¿no? Es eso, es poder estar aquí,
Si ustedes tienden a perderse por determinados momentos, por favor, hagan conciencia de su respiración. Hagan respiración profunda y hagan conciencia que eso los trae al momento presente. Cultiven relaciones positivas, que ya hemos hablado de ello, y la práctica de autocuidado. Dense cuenta que esta práctica de autocuidado nos ha aparecido de diferentes maneras en esta presentación de hoy porque es fundamental. En últimas, lo que podemos decirles, mis queridos socios del Club de Constructores, es que gestionar el aprendizaje en las empresas implica que ustedes como líderes o las personas que tienen liderazgo en su organización promuevan y garanticen las mejores condiciones de salud física, mental y emocional para sus diferentes grupos de interés, y que eso lo pueden hacer a través de diferentes actividades que fomentan la calidad de vida, la salud integral, el clima de apoyo, la seguridad, la confianza por parte de los colaboradores de la organización. Voy a permitirme tal vez cerrar aquí, Sandrita, porque estamos ya en las 8:10 y es un buen cierre. Y voy a dejar como un pequeño espacio para sus comentarios, aportes o también para comentarios que quieran hacer en el chat y con el micrófono abierto. Demos unos 5 minuticos. Muchas gracias.